Hola, ¿qué tal, fans de las microcaps? Soy Juan Sainz de los Terreros y hoy os quería comentar un nuevo concepto que incluiré en el diccionario de las microcaps. Este concepto que os quiero comentar hoy es el denominado dual listing. ¿Qué es el dual listing? El dual listing básicamente es cuando las acciones de una compañía cotizan en dos mercados de valores simultáneamente. Es decir, aquí pongo un ejemplo, las acciones de la empresa Z, por llamarlo empresa Z, cotizan en el mercado continuo español, regulado y propiedad de BME, Bolsas y Mercados Españoles, y en el London Stock Exchange, el mercado de Londres, pudiéndose comprar y vender acciones en ambos mercados de valores. Es decir, una empresa X cotiza en dos mercados de valores. En este ejemplo sería el mercado español y en el mercado de Londres, de Reino Unido. El dual listing también se denomina cross listing o multilisting. Lo más normal es que se diga dual listing, pero hay compañías que no solo cotizan en dos mercados. Hay empresas que cotizan en tres mercados, sería trial listing, pero creo que el concepto más que podamos entender mejor, ya que lo hacemos con palabras inglesas, pues es el multilisting, que quiere decir que cotiza en varios mercados de valores, pues en más de dos. Y también decir que el dual listing, como acabo de decir, se denomina también cross listing. El dual listing no lo debemos confundir con dual listed. El dual listed o DLC es otro concepto que hace referencia a una estructura organizativa a través de la cual dos compañías funcionan como una sola a través de un acuerdo legal, pero conservan identidades legales distintas, cotizando además en dos mercados de valores diferentes. No me quiero enredar aquí, pero quería deciros, comentarlo, el tema, y que el concepto de dual listing no lo confundamos con el concepto y el término dual listed. Dual listing dual listing es una compañía que cotiza en varios mercados, y el dual listed es dos compañías que con un acuerdo legal actúan como una, pero tienen dos entidades legales, y que ambas compañías independientes, aunque tienen un acuerdo para actuar de manera conjunta, ambas compañías independientes cotizan en dos mercados. Esto lo quería decir para que no confundamos dual listing con dual listed. Perdón. Las microcaps, ya que este canal es de microcaps voy a incluir el término en el diccionario de microcaps, pues decir que las microcaps evidentemente también pueden cotizar en varios mercados de valores, varios mercados alternativos. ¿Cuáles son las ventajas del dual listing? Las ventajas, pues son varias, pues es que tienes más visibilidad, más oportunidades de financiación al estar en dos mercados, puedes llegar de una manera más fácil, más cercana pues a inversores. Si estás cotizando en Francia, los inversores franceses. Es cierto que si cotizas en España, en Estados Unidos, puedes encontrar inversores en cualquier parte del mundo. Pero bueno, sí que es verdad que se abren ciertas oportunidades. Hay muchos inversores les gusta que las empresas coticen en su mercado, y bueno, pues más visibilidad, lo que digo, de ventajas, más oportunidades de financiación, más notoriedad para abrir mercados a nivel comercial. Bueno, existen varias ventajas. Inconvenientes, pues que hay más costes que asumir, más regulación, más reportes. Bueno, al final es mucho más trabajo, que habrá que ver si las empresas lo aprovechan y le sacan partido al estar cotizando en dos mercados o en más mercados, en más bolsas. ¿Genera cross-listing, el dual listing, más liquidez? Pues como todo, depende. Depende. Tenemos un caso en España, por ejemplo, que bueno, en el mercado alternativo bursátil, Lleida.net, por ejemplo, está cotizando en el mercado alternativo bursátil en España y en el Euronext. Sí que es verdad que al principio
pues no se notaba prácticamente que hubiera aumentado la liquidez. Luego, por varias cosas, pasó al mercado abierto, la modalidad de contratación de Jiranet y por más contratos, mejores resultados, bueno, por una serie de cosas y puede que también por el dual listing, en un momento dado la liquidez se disparó. Pero hay casos en los que vemos que cotizar en varios mercados a veces no genera más liquidez, otras veces sí. Por eso digo, depende. La operativa. Realmente, como pongo aquí, todas las acciones de una compañía podrían comprarse y venderse en cualquiera de los mercados de valores en los que cotice. Es decir, un inversor podría comprar por la mañana acciones de la empresa L en España y vender las acciones por la tarde en Francia. En el ejemplo que he puesto antes, en el mercado alternativo bursátil español está Gidanet cotizando en este mercado, en el MAP y en el Euronext. Teóricamente, cualquier inversor podría comprar acciones por la mañana o a las 10 de la mañana y venderlas a las 10:30, comprarlas en España, en el MAP, y venderlas en el Euronext Growth, que es el mercado en el que está cotizando Gidanet, por la tarde. Por la tarde, un rato después, unos minutos después, unas horas después. ¿Qué ocurre? Que en la práctica, sobre todo para los pequeños inversores, esta operativa es inviable. El tema de depositaría y los depositarios pueden ser diferentes dependiendo de los mercados donde se cotiza. Si cotizas en España y en Estados Unidos, bueno, pues ya prácticamente es imposible. Diría también para un mercado el español y el francés, pero para otros mercados es prácticamente imposible que un pequeño inversor pueda comprar acciones de una compañía por la mañana y venderla en otro mercado por la tarde por la operativa, por el tema de depositaría, porque incluso los brokers a veces no aceptan los mercados en los que está una determinada empresa cotizando, porque las comisiones a lo mejor en el segundo mercado en el que esté cotizando son abusivas porque te exigen un mínimo. Bueno, por varios temas, realmente comentar en los comentarios o decir si tenéis otra experiencia, pero por lo que he visto yo, incluso los institucionales, pero bueno, en los institucionales y dependiendo del volumen de la operación, podrían comprar en un mercado y vender por otro, pero en el mismo día incluso indicaría que en varios días es muy difícil comprar acciones en un mercado y venderlas en otro, ¿vale? Tendrían que pasar varios días y bueno, todo esto viene por el tema de que a veces pensamos que pues, se puede hacer un arbitraje, que el arbitraje es comprar y vender en dos mercados distintos porque los precios son distintos y hacer una operación simultánea y beneficiarnos de esos precios distintos y ganar rápidamente unos pequeños céntimos de manera segura. Pero lo que digo es prácticamente, o diría que es imposible, sobre todo para pequeños inversores, lo de comprar en un mercado y vender en otro, aunque sí que es verdad que las acciones son las mismas. Por poner un ejemplo, si una empresa X, una empresa L, una empresa Z tiene 9 millones de acciones y cotiza en un solo mercado, por ejemplo en el español, en España, cotizan las 9 millones de acciones cotizarían en este mercado, en el mercado español. ¿Qué pasa ya si cotiza en dos mercados? Esta empresa que tiene 9 millones de acciones, si cotizara, estaría en dual listing en España y en Francia. Habría que ver realmente cuántas acciones están cotizando en España y cuántas en Francia. Es cierto que esto puede variar y que pues, o un institucional en un momento dado pueda pasar acciones de España a Francia o de Francia a España, pero las acciones de esa empresa son las mismas y cotizan todas. Otra cosa es que si el fundador tiene el 50% y no vende ninguna, pues no habrá operativa. La liquidez dependerá de la operativa de los inversores y de las operaciones que se puedan cruzar dependiendo del precio. Las 9 millones de acciones estarían ya pudiéndose cotizar en dos mercados, es decir, ya antes las 9 millones de acciones de esta empresa estarían todas cotizando en un mercado, ahora esas 9 millones estarían en dos mercados. Lo normal es que si es una empresa española, pues la mayor parte de las acciones coticen en el mercado español. Por ejemplo, pongo ahí 8 millones de acciones cotizarían
en España y 1 millón en Francia. Bueno, para ver la liquidez realmente y ver lo que se mueve, lo que yo creo es que deben haber, en este caso en Francia, pues inversores con acciones que estén depositadas en el Euronext y que hagan la operativa en ese mercado. Es decir, si hay 1 millón de acciones, pues habrá una liquidez en función de en función de ese millón. Otra cosa es la rotación, que hay veces que a lo mejor en ese millón hay mucha rotación, hay mucha operativa y hacen más liquidez que en España con 8 millones. Pero es lo que digo, ya esas 9 millones, el mensaje que quiero dar aquí es que se divide esas acciones entre 2 mercados. Por lo tanto, antes, por eso decía también lo de la liquidez, antes en España había 9 millones de acciones y ahora, si hay 2 mercados, pues habrá menos acciones cotizando en España. Vuelvo a decir que es verdad que se pueden comprar en un mercado y en otro, pero en la práctica es casi imposible e inviable hacer esa operativa. Se tarda tiempo, es compleja, tiene bastantes comisiones, tiene que resultar favorable para pues, hacer todo el cambio de depositaría, los 2 mercados. Bueno, lo dicho, por eso la liquidez, bueno, otra cosa es que tengan más visibilidad, las noticias tengan más impacto porque llega a más mercados y a más inversores y, bueno, haya más rotación, lo que digo. Pero ya de 9 millones de acciones en 2 mercados, cuando estabas en uno, todas cotizan en ese mercado, y ya cuando hay 2, pues hay que dividir y ver cuántas acciones hay en uno o en otro, o cuántas se mueven en uno o en otro. Pero el mismo número de acciones se tiene que dividir entre 2 mercados. ¿Qué pasaría si hay 3? Por lo mismo. ¿Cuántas acciones habría si una compañía, en el caso de Giganet, que parece que va a cotizar también en Estados Unidos en un OTC, si cotiza en 3 mercados, una empresa en España, en Francia y en Estados Unidos, y tiene 9 millones, cuando solo cotiza en uno, todas cotizan y todas se pueden negociar en un solo mercado. Cuando cotizan 2, habrá que dividir esas mismas 9 millones de acciones en 2 mercados, y cuando cotizan 3, pues habrá que dividir entre 3 mercados. Por ejemplo, 7 millones de acciones podrían cotizar en España, una en Francia y 1 millón de acciones en Estados Unidos. ¿Que esto puede variar rápido? Sí. Encima en Estados Unidos está el tema de los ADRs. Bueno, por no enredar más y no complicarlo más, este es el mensaje, que eh, el número de acciones es el mismo. Otra cosa es que haga ampliaciones de capital y quiera captar más dinero, pero por definición el número de acciones es el mismo y cotizan en todos los mercados. Si cotizan en uno, todas cotizan en ese mercado. Si cotizan 2 o en 3, ese mismo número de acciones tendrá que dividirse entre los mercados en los que cotice. Por eso hay veces que incluso puede ser perjudicial para la liquidez. Al estar en más mercado y haber menos en el principal, pues a lo mejor no hay tanto interés. Otra cosa es que hay veces que sí que esa visibilidad, esa mayor notoriedad, pues, y esa difusión de noticias en más mercados puede hacer que la rotación sea mayor y que la liquidez de estas empresas que están en 2 o 3 mercados pues aumente. Y quería daros una idea para el arbitraje. Realmente la operativa no, como digo, no es viable para los pequeños inversores. ¿Cuál es la idea, la operativa de hacer un arbitraje, comprar en un mercado, vender en otro? ¿Cuál se me ocurre a mí que puede ser una operativa para hacer un arbitraje, intentar aprovechar si los precios distan mucho? Hay veces que puede cotizar a 1 euro en un mercado y a 1,30 €, 1,40 €, eso es un 40%. Si lo puedes aprovechar porque hay liquidez y puedes hacer la operación, ¿cómo se podría hacer intentando evitar eh, pues la imposibilidad que hace comprar hoy en un mercado y venderlas por la tarde, porque es imposible para el pequeño inversor? Como digo aquí, comprobar primero si nuestro broker opera con los 2 mercados donde coticen las acciones de esa compañía. Vamos a controlar muy de cerca las comisiones, porque hay veces que las comisiones pueden ser muy bajas en el mercado principal, en España, y luego si cotizan el Euronext Growth o en Estados Unidos, una de las determinadas acciones, a lo mejor nos meten unas comisiones muy elevadas que nos hacen que el arbitraje sea muy complicado. Pero lo primero, comprobar si podemos operar con nuestro broker en los 2 o 3 mercados donde cotice una determinada compañía, ver muy claramente las comisiones que nos van a cobrar, todas las comisiones que nos van a cobrar, y aquí viene la idea que se me ocurre para el que quiera intentar hacer un arbitraje. Por ejemplo,
pues pongo aquí, si cotizan dos mercados, pues comprar 5.000 acciones en cada uno de ellos. Comprar 5.000 acciones de la empresa L en España y comprar 5.000 acciones de la empresa L en Francia. Aquí pongamos que son 10.000 euros. Claro, para 1.000 euros, pues por tema de comisiones creo que no saldrá rentable, pero 5.000 o 10.000 euros en cada mercado, pongamos que son que tienes 10.000 euros y coges 5.000 en cada mercado, 5.000 euros, 5.000 acciones a 1 euro, por ejemplo, pues cuando el arbitraje sea favorable, muy atentos con las comisiones, vuelvo a insistir, pues podemos vender, imaginemos, 2.000 o 3.000 acciones en un mercado, en el español, y comprarlas en el francés, o al revés, comprarlas en el francés y al momento venderlas en el español, porque el arbitraje nos deja pues una diferencia muy importante y que podamos comprar y vender. Pero ahí, como ya tienes acciones en el mercado francés, en el mercado de Estados Unidos, en el mercado alemán, en el mercado de Londres, esas acciones las puedes vender en ese mismo momento cuando quieras. Como también tienes acciones en otro mercado, pues en el otro mercado las puedes vender también cuando quieras. Evidentemente tienes que tener dinero disponible en los dos mercados para cuando vendes en uno tener el dinero disponible en el otro para hacer la compra de esas acciones. Pero bueno, pues este es un ejemplo y como también pongo aquí, no es una recomendación para que busquéis arbitraje. Cada inversor deberá analizar muy bien cualquier operación en los mercados y decir si se adecua a su perfil, pero para el que en un momento dado quiera intentar hacer un arbitraje y si es un pequeño inversor, pues lo que diría es que comprara acciones en los dos mercados, que tuviera dinero disponible en los dos mercados y en un momento dado, si puede aprovechar que hay un 10, un 20% de diferencia y hay liquidez suficiente para poder cruzar la operación, comprar acciones en un mercado y venderlas en el otro porque ya las tienes y por lo tanto puedes hacer la operación al momento, siempre y cuando, como digo, tu broker te lo permita y las comisiones te hagan que el arbitraje pues te haga ganar dinero haciendo dos operaciones simultáneas. Y con esto quería terminar este concepto de dual listing, cross listing, multilisting. Espero que os haya resultado interesante este vídeo, audio que lo escuche por podcast y nos vemos en el próximo vídeo o audio. Un saludo.